Un silencioso homenaje recorre Sebastopol. Recuerdan a los caídos por Rusia durante el Imperio, durante la Unión Soviética. La mayoría prorrusa celebra su victoria en el referéndum de incorporación a la Federación Rusa. Pero lo que para ellos es una vuelta a casa, para las minorías ucraniana y tártara es una consulta ilegal, marcada por una ocupación extranjera en la que los abrumadores datos de participación y apoyo a la anexión, más de un 95%, son más que sospechosos. Sebastopol es la ciudad más prorrusa de Crimea. Es una de las llamadas ciudades heroicas, las que durante la Segunda Guerra Mundial resistieron con más empeño el avance de las tropas alemanas. Ese espíritu está presente en todos sus rincones y esta anexión lo ha reforzado. Aquí los valores de la patria rusa y de la lucha contra el nazismo se sienten a flor de piel. Esta columna de moteros llega desde Moscú para apoyar la anexión. Son los Lobos de la Noche. Su líder, el famoso Hiruk, es amigo personal del presidente ruso, Vladimir Putin. Sois un ejemplo para todos los rusos. Os damos las gracias por vuestro valor y vuestro patriotismo. Sebastopol alberga la flota rusa del Mar Negro y sus poderosos submarinos atómicos. Perteneció a Rusia hasta que Nikita Khrushchev ascendió a la presidencia de la Unión Soviética gracias al apoyo del Partido Comunista Ucraniano. Se la entregó a Ucrania en 1954. Entonces parecía impensable que Kiev pudiera acabar enfrentado a Moscú, pero todo cambió en 1991 tras la caída de la URSS. El profesor Grienko es experto en sociología y fue asesor del presidente Mikhail Gorbachev. Nadie preguntó a los habitantes de Crimea cuando fueron entregados como regalo, y eran casi 2 millones de personas. Entonces éramos un solo país. El problema es que cuando la URSS se separó, tampoco les preguntaron qué querían hacer. Un 60% de los crimeos son de origen ruso. Luzmila tiene una pequeña tienda de souvenirs en los subterráneos cercanos al mercado central de Simferopol. ¿Cómo puedo sentirme ucraniana si soy yo mucho más vieja que la propia Ucrania? Soy rusa y me siento rusa, y no me importa si cambian el nombre de mi país. Aprendí en escuelas rusas y soy rusa mental y espiritualmente. Crimea es esencial para el nacionalismo ruso. Aquí la Rusia cristiana y ortodoxa comenzó a imponerse a los turcos y a construir su imperio. El presidente Putin, que desde la caída de la Unión Soviética ha tratado de recuperar el papel de Moscú como gran potencia, la considera parte irrenunciable de la nación. Lo que discutimos aquí es de capital importancia para nuestra nación. El 16 de marzo los crimeos votaron de acuerdo con las normas democráticas y las leyes internacionales, y más del 96% apoyaron reunificarse con Rusia. Pero no todos piensan así. Centenares de tártaros acuden al funeral de Reshad Ametov, padre de 3 hijos. Varios vecinos encontraron su cadáver en un bosque cercano a Simferopol. Dicen que las milicias prorrusas lo secuestraron y lo torturaron hasta matarlo. De religión musulmana, los tártaros constituyen el 12% de la población. Son mayoritariamente contrarios a la anexión porque sufrieron una de las más atroces deportaciones de la historia de la Unión Soviética. Stalin consideraba que habían apoyado a los nazis y los deportó en masa a Centroasia. Durante décadas fueron relegados al duro trabajo del campo en una tierra extraña, un exilio que terminó cuando la nueva Ucrania les permitió regresar. Los políticos están intentando jugar sus cartas y enfrentarnos a los unos con los otros. Es una pura provocación. La otra minoría que se opone mayoritariamente a la integración son los ucranianos, más de un 20%. Como los tártaros, muchos se sumaron al boicot. No he ido a votar porque todo estaba decidido. Ya se sabía el resultado antes de ir a las urnas. Así que, ¿para qué ir a votar? La unión a Rusia ya estaba pactada de antemano.
Es un referéndum de bandidos. Aksionov y Konstantinov, nuestros políticos, deberían resolver los problemas con Kiev en lugar de emprender la huida. Varias columnas de militares sin identificaciones avanzan sobre la base de Peresnovaye, cerca de Simferopol. Toman posiciones frente al cuartel militar ucraniano y exigen negociar. Los rusos no quieren que les graben porque el asalto puede ser inminente. Uno de los aspectos más llamativos de esta crisis es sin duda el papel que se ha visto obligado a desempeñar el ejército ucraniano, encerrado en sus bases sobre las que todavía ondea la bandera bicolor y rodeado por los paramilitares prorrusos y por el ejército de uniformados sin identificar enviados por Moscú. Rusia insiste en que son milicias locales, pero hablan ruso y sus armas, vehículos y uniformes son rusos. Los militares ucranianos llevan días rodeados. El gobierno de Kiev les ordenó permanecer en sus puestos y eso han hecho, aunque son menos y están peor armados. El comandante de una de las bases de la defensa aérea de Sebastopol nos permite entrar en sus instalaciones. El 1 de marzo llegaron a nuestra división. No tenían identificación, pero no ocultaron que eran rusos. Eran fuerzas especiales de la ciudad de Pskov. Dijeron que era para nuestra protección, pero nosotros sabemos protegernos solos. Se estima que desde que comenzó la crisis, entre 16.000 y 25.000 militares enviados por Moscú han entrado en Crimea. Poco a poco han tomado las bases ucranianas y han establecido pasos fronterizos. Los otros pilares sobre los que se asienta el control ruso de Crimea han sido las milicias y los paramilitares cosacos. Esta unidad de cosacos controla la entrada de Sebastopol. Su comandante nos cuenta que son una antigua cofradía de patriotas cristianos y antifascistas, siempre dispuestos a dejar sus ocupaciones para atender la llamada de la Gran Madre Rusia. No tiene reparos en reconocer que son rusos. Nuestra unidad viene del Don, pero también han venido algunas de Krasnodar, Ekaterimburgo. Hemos venido porque nos llamaron nuestros hermanos de esta región, también cosacos. Asegura que hay más de 4.000 cosacos rusos en Crimea y que su organización tiene más de 7 millones de miembros en Ucrania, Bielorrusia y en los demás territorios de influencia rusa. Los cosacos colaboran con las milicias surgidas como reacción a la revolución de la plaza de Maidán y con las fuerzas de seguridad locales. Crimea es la única región de Ucrania donde siguen operativos los Berkut, las fuerzas de seguridad responsables de la violenta represión de las protestas de Kiev. Cuando el gobierno decidió disolver nuestra unidad, nosotros permanecimos unos días en el cuartel para asegurar el control de los equipos militares. Ahora obedecemos las órdenes del Ministerio del Interior crimeo. El otro gran problema que plantea la anexión de Crimea es el económico. Será necesario adaptar el sistema bancario y la moneda, que pasará a ser el rublo. Pasar a otra moneda es posible, no es difícil. Tenemos el ejemplo de Europa. Lo más importante es que el periodo de convivencia de las monedas sea largo. Todo dependerá de las relaciones entre los sistemas bancarios ucraniano y ruso. Pero el periodo tiene que ser largo para no provocar el pánico en la clase media y los empresarios. Crimea tendrá que resolver también el problema de la dependencia energética. Tiene yacimientos de gas, pero no la tecnología para exportarlos. El gigante ruso Gazprom pretende instalarse en la península, sin embargo, hoy por hoy los crimeos importan el 90% de la energía que consumen. El problema de la dependencia energética es relativo, porque depende de cuánta energía usamos y cuánta necesitamos en realidad. Si somos capaces de avanzar en la innovación tecnológica, necesitaremos menos energía. La Unión Europea y Estados Unidos consideran que el referéndum fue ilegal y dudan sobre su transparencia. Por eso establecen sanciones. Kiev ve cómo las ansias separatistas se extienden al este del país, donde la comunidad prorrusa exige un referéndum similar al crimeo. En Donetsk se han producido manifestaciones y violentos disturbios. Para muchos, Ucrania se ha convertido en una batalla entre las potencias occidentales y Rusia. Voy a enseñarles el libro de Samuel Huntington, un clásico de la sociología. Hace años que predijo lo que iba a suceder en Ucrania, e incluso hay un mapa en sus páginas sobre cómo sería el choque de civilizaciones. Escribió que Ucrania es un país dividido culturalmente y que sus problemas no podrían solucionarse pacíficamente.
Interpretaciones políticas aparte, la realidad es que en esta crisis se ha dibujado con el pincel de la intervención rusa la última frontera de Europa y quién sabe si no se han empezado a reescribir las nuevas normas de las relaciones internacionales en el viejo continente. Рядом, как будто